Bueno, ¿cómo están? Les deseo una excelente nueva semana. Que el Señor guíe sus pasos, los proteja de todo mal, los sane, se glorifique en sus vidas y les dé todo lo que les hace falta. Ante todo, una fe fuerte. Amén. Bueno, estamos iniciando una nueva serie. El ser más hermoso del universo se llama esta serie y hoy es nuestro primer mensaje, la primera parte de esta serie que será durante octubre, noviembre y diciembre. Y el título del mensaje de hoy es Conóceme de verdad. Vamos a hablar del ser más hermoso del universo y ustedes me imagino sabrán quién es, ¿no? Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, Él es el ser más hermoso del universo. Vamos a hablar de Él como siempre, pero más que todo en el énfasis de quién es Él y la importancia de conocerlo. Ahora, yo no me siento digno para hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo no conozco bien a Dios. Yo tengo que ser sincero y decirles que no conozco bien a Dios. ¿Soy pastor? Sí, por supuesto. Estoy conociendo a Dios desde hace ya aproximadamente 20 años. Han sido 20 años de conocerlo a Él imperfectamente. Pero yo no puedo decir que lo conozco bien. No puedo decir eso. Entonces eso hace que pararme aquí en esta serie sea supremamente difícil. Y no solo por eso, sino también porque si pudiera conocerlo bien, si yo ya conociera bien a Dios, no podría darlo a conocer bien a ustedes. ¿Saben por qué? Porque el único que puede hacer que conozcamos bien a Dios es el Espíritu Santo, no nosotros, ¿sí? De hecho, por eso es que Él vino a salvarnos, porque no pudimos conocerlo por nuestros propios medios. Él tiene que venir a darse a conocer a nosotros. Sin embargo, eso es una buena noticia. ¿Saben qué significa eso? Que Dios quiere ser conocido por ti. Dios quiere que tú lo conozcas. Por eso en Jeremías 31-34, el Señor da esta promesa que se cumple en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Mira esta promesa tan preciosa. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y eso se ha venido cumpliendo desde hace 2000 años. Estamos conociendo al Señor gracias a que el Espíritu Santo ha venido a esta tierra a morar en nosotros, gracias a que Jesús ascendió a los cielos, gracias a que resucitó de entre los muertos, gracias a que murió en una cruz por nuestros pecados. Es gracias a Jesús que hoy podemos conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces eso es maravilloso. No tengo yo esa carga pesada, porque para mí es imposible darles a conocer a Dios bien. Porque yo mismo estoy apenas aprendiendo a conocer a Dios, pero contamos con eso, que Él quiere ser conocido. Amén. Y Él se va a manifestar y Él se seguirá manifestando en su iglesia, dándose a conocer a todos nosotros. Pero para que esto suceda, para que podamos conocer realmente a Dios, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, y el hecho de que sepamos que lo hace el Espíritu Santo no significa que nosotros no tengamos que hacer nada. La verdad sobre esto es que conocer a Dios no sucede sin nuestra disposición y esfuerzo. Es necesario que nos dispongamos y que nos esforcemos en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se da a conocer a nosotros por medio de ese esfuerzo, por medio de esa disposición. Y por eso estamos aquí, dispuestos a conocerle más. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedir a Dios que entonces nos bendiga. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, donde dos o más están reunidos en tu nombre. Allí estás tú en medio de ellos. Sabemos muy bien que estás con nosotros
hasta el fin del mundo si nos encargamos de enseñar unos a otros a obedecer todo lo que nos has mandado. Por eso sabemos que estás aquí. Y Padre, queremos pedirte que nos bendigas, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y en nosotros con una revelación especial de tu voluntad, de tu poder, de quién eres en esta nueva serie. Yo te pido que hagas maravillas en medio de todos los que reciben esta palabra y que la reciben de corazón, para que podamos ser transformados, Señor. Muévete, habla, ilumina, resplandece en nuestras vidas con tu preciosísima luz. En tus manos ponemos esta serie y el mensaje de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. ¿Será una pérdida de tiempo conocer a Dios? ¿Qué piensan? Decimos que no, ni modo que digamos que sí. Por supuesto. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a esto? Cuando te despiertas cada mañana, ¿qué es lo primero que haces? Antes de acostarte, ¿qué haces? Piensa en eso, porque a veces pensamos, tal vez inconscientemente, que dedicar tiempo a conocer a Dios es una pérdida de tiempo. Que no, yo estoy afán, tengo que irme a trabajar, Señor, amén. Y ya, salí, ¿cierto? A veces pensamos en eso y hay personas que piensan muy conscientemente que conocer a Dios es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque para algunos es más importante saber cómo administrar una empresa, cómo ganar dinero, cuál es la extensión del universo, el origen de la vida, cómo funciona la conducta humana, cómo levantar una familia saludable. Para nosotros es muy importante eso, pero para muchos eso es más importante, o cualquier otra cosa es más importante que el precioso valor e inigualable experiencia de conocer al Creador de la vida, al Creador del universo, al Creador del hombre y de todo lo que existe. Y estamos en tiempos que son difíciles. Había tiempos en los que las personas tenían un mayor interés en conocer a Dios, por lo menos por cultura general. Pero ahora lo que la gente quiere es conocer mejor o lo que mejor les funcione para tener más y mejores cosas. ¿Y por qué lo hacen? Porque piensan que eso es lo que los va a hacer felices. Tener más cosas, mejores cosas, piensan que eso es lo que los va a hacer felices. Sin embargo, la Biblia habla de una felicidad gloriosa e inefable. ¿Saben qué es inefable? Que no se puede describir con palabras. La Biblia habla de una felicidad gloriosa e inefable que proviene de otra fuente, no de tener más cosas ni mejores cosas. Y esa fuente, Pedro, el apóstol, la menciona en 1 de Pedro 1:8. Miren, aquí dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Ves lo que está diciendo ahí? Está diciendo que los cristianos aman a Jesucristo aunque nunca lo han visto, y confían en Él aunque ahora no lo ven, y raíz de ese amor y esa confianza, a raíz de eso hay un gozo en ellos que es ¿cómo? Glorioso e indescriptible. O sea, la fuente del gozo indescriptible y glorioso de estas personas es Jesucristo, ¿cierto? Pero si lo aman, miren, no lo han visto, pero si lo aman y confían en Él, ¿es por qué? Porque lo conocen.
y porque lo conocen, es por eso que tienen gozo en sus corazones. Un gozo glorioso e indescriptible. El panorama que tenemos es este, entonces. Hay personas que están buscando la felicidad en lo visible, en lo tangible y en lo terrenal. Y por otro lado, hay personas que han podido amar a alguien a quien no han visto y confían en él aunque no lo ven, pero por él tienen una alegría gloriosa e indescriptible porque lo conocen. Ese es el panorama que tenemos. Entonces tenemos la opción, tú tienes la opción de buscar la felicidad por medio de obtener cosas o por medio de conocer a Dios. Tienes esas dos opciones. Lo cierto es esto, que no puedes elegir ambos caminos, porque van en contravía. Van en direcciones opuestas. Si decides, entonces, conocer a Dios, si decides dedicar tu vida a conocer al Creador del universo, entonces no estás perdiendo el tiempo, sino haciendo una inversión. Y si te pones a pensar bien, no podríamos decir otra cosa más que esto, que es una inversión. No podríamos decir menos cuando se trata de conocer al ser más hermoso del universo. ¿O no? Es una inversión. Sin embargo, necesitamos confrontar nuestras motivaciones acerca de conocer a Dios. Entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que esperas tener? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin que esperas tener de conocer a Dios? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué quieres obtener? Y quiero anticiparme, el mensaje de hoy es tan solo una introducción a todo lo que viene. Pero quiero anticiparme. Vamos a aprender cosas tan maravillosas en estos 3 meses, que la cabeza nos va a hacer ¡pum! Créeme. Pero esto nos puede llevar a sentirnos satisfechos con tener conocimiento por conocimiento. Entonces yo te pido que te hagas esta pregunta. ¿Conocer a Dios? ¿Qué esperas obtener? ¿Solo información teológica? Es decir, ¿conocimiento acerca de Dios? No, no debe ser esa la meta. ¿Por qué? Porque te vas a volver orgulloso y engreído. Y a veces no hay persona más orgullosa en este planeta que la religiosa. Entonces, conocimiento acerca de Dios no es la meta. No es la meta. Cuida tu corazón y ora para que esto no pase en estos 3 meses, ¿vale? Ora para que no ocurra, que yo no me vuelva orgulloso por lo que voy a aprender. ¿Por qué? Porque mira, no sé si tú sabías esto, pero se puede tener mucho... Ha sido mi experiencia. Lo viví por años. Se puede tener mucho conocimiento acerca de Dios y aún así no conocer a Dios. Se puede tener mucho conocimiento acerca de Dios y aún así tener poco conocimiento de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo le hablaba a los corintios, aunque el versículo que vamos a leer no está en el contexto de nuestro tema, nos habla algo muy importante. El contexto de lo que vamos a leer era porque los corintios le estaban preguntando a Pablo acerca de si podían o no comer alimentos sacrificados a otros dioses, a ídolos. A lo que Pablo les responde lo siguiente en 1 Corintios 8, del 1 al 2. Dice así: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos.
Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Listo, ese es el contexto de ellos, pero aquí viene lo importante para nuestro tema de hoy. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve, ¿cómo? Orgullosos. Mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Vuelvo y digo, tal vez lo que vamos a ver en estos 3 meses va a ser gloriosísimo para nosotros, pero quiero que sepas esto. Esto lo saben los cristianos desde hace miles de años. Millones de cristianos han sabido esto. Tal vez para nosotros es la primera, segunda, tercera o quinta vez que nos vamos a enfrentar a estas gloriosas verdades que vamos a ver. Pero esto no nos debe hacer sentir superiores a nadie. Porque el que cree que sabe mucho, en realidad, no sabe nada. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Bien. Entonces cuidémonos de que sea solo conocimiento por conocimiento. Tal vez alguno diga, uy, no, si entonces corro el riesgo de volverme orgulloso, entonces es mejor no saber esto. Mejor no recibir este conocimiento. No, tampoco, esa no es la alternativa. ¿Sabes por qué? Porque no es posible crecer saludablemente, espiritualmente, sin saber lo que vamos a saber, sin aprender lo que vamos a aprender en estos 3 meses. Es necesario saber quién es Dios para poder crecer. Es necesario conocer acerca de Dios para conocer también acerca de mí. En la medida que yo vea la luz de Dios, voy a poder ver quién soy. Porque mientras no vea la luz de Dios, voy a estar en tinieblas. Es como cuando tú te comes un día de estos, tarea, métete a una habitación a oscuras y cómete un mango. ¿Listo? Así sin cortar, cómetelo a mordiscos, a oscuras, que no veas nada. Listo, tú terminas y te sientes bien, ¿cierto? Estaba rico el mango. Pero sales y te miras y, oh, sorpresa, seguramente, ¿cierto? Y si sales a plena luz del día, peor aún. Ush. Pero ni que no supiera comer, ¿cierto? Solo en la medida que estamos en la luz, podemos ver nuestras manchas. Entonces es necesario conocer acerca de Dios para poder conocer más de nosotros mismos. Entonces el problema con este conocimiento en que está, en que yo lo reciba con el propósito incorrecto, con las razones erróneas, equivocadas. ¿Cuál debe ser entonces el propósito? Escúchame esto muy bien. ¿Cuál debe ser entonces el propósito de recibir este conocimiento acerca de Dios? Es convertir el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios. ¿Sí? Esta debe ser nuestra tarea de aquí en adelante, no solo en estos 3 meses. Convertir el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios. O dicho en otras palabras, adquirir un conocimiento práctico en vez de teórico. A algunas personas nos encanta el conocimiento teórico. Uy, aprendí esto. O nos encanta escuchar prédicas donde llueve conocimiento teórico. Uy, ese tipo ¿cómo sabe? Pero el punto es, ¿y eso cómo me cambia la vida? ¿Sí? Esta es la tarea de cada uno de nosotros. Convertir el conocimiento acerca de Dios en conocimiento práctico, en algo que me transforme. De esa manera es como nos evitamos recibir conocimiento por conocimiento. Mira la actitud acertada del salmista en Salmos 119:5. Esta es la actitud que yo te pido que tengas de ahora en adelante al recibir la palabra de Dios, pero sobre todo en esta serie. Mira la actitud del salmista. ¿Qué dice él? ¿Qué quiere él? Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. No está diciendo quiero recibir información. No está diciendo quiero recibir una prédica de algo que no sepa. No.
Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de esta serie? Hermanos, conocer a Dios para ser transformados, para amarlo, para vivir para Él, no solo para saber más de Él. Dios es la meta de esta serie. Dios es la meta de esta serie. La meta de esta nueva serie es acercarnos más a Él, amarlo más, entregarle más nuestra vida. Pero eso solo va a suceder, ¿sabes por medio de qué? Por medio de la meditación seria. Reflexión concienzuda de todo lo que tú vayas a aprender. Si tú recibes lo que hoy vas a recibir y en todos estos 3 meses, pero no meditas en ello mientras lo vas escuchando y en el transcurso de la semana, no va a servir. Entonces, el propósito se va a cumplir solo en la meditación, solo en la medida de que tú medites constantemente, seriamente, y esa meditación se traduzca en oraciones a Dios y en alabanzas a Él. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a entrar en materia. Como les decía, este mensaje de hoy es solo introductorio. Y el título es Conóceme de verdad. ¿Cierto? Conóceme de verdad. ¿Por qué? Porque debe producir un cambio en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy ¿de qué vamos a hablar? 7 marcas de alguien que conoce a Dios. 7 marcas, 7 señales, 7 evidencias, 7 marcas de alguien que conoce a Dios. ¿Cuál es el fin de esto? Que tú te des cuenta después de ver estas 7 marcas, qué tanto te hace falta conocer a Dios y qué debes buscar que suceda en estos 3 meses. Y obviamente de aquí en adelante el resto de tu vida, pero en estos 3 meses de manera enfática. 7 marcas. Primera, quien conoce a Dios no se aferra a las ganancias ni lamenta las pérdidas. Quien conoce a Dios no se aferra a las ganancias ni lamenta las pérdidas. ¿Cómo así? En esta vida todos nosotros tenemos ganancias. ¿Qué son ganancias? Por ejemplo, casarse. Casarse es una ganancia. Tener hijos es una ganancia. Obtener un título profesional, una maestría, una especialización, un doctorado, todo eso son ganancias. Obtener una posición de reconocimiento por tu profesión, eso son ganancias. Tener bienes son ganancias, una casa propia, un buen automóvil o un par de automóviles. O experiencias, viajar por el mundo, conocer diferentes culturas, todo eso son ganancias. Pero quien conoce a Dios, ¿sabes qué hace con eso? No se aferra a eso. No se aferra a esas ganancias como que esto es lo que anhelo. No. No se aferra a esas ganancias porque conoce a alguien mucho más valioso y hermoso que todo eso. Entonces no se aferra a ellas. Pero no solo esto, sino que tampoco se queda lamentando las pérdidas. Es decir, hay pérdidas que duelen y hay que lamentarlas. Pero otra cosa es quedarse lamentándolas. ¿Qué es una pérdida? Un divorcio. ¿Qué es una pérdida? Perder un trabajo, una buena posición, perder bienes, perder un ser querido. Todo eso son pérdidas y duelen. Y claro, hay que lamentarlas. Pero el que conoce a Dios, en la experiencia de estar conociendo a Dios, supera las pérdidas y quedan atrás.
no se queda ahí. No se deja afectar por ellas, por el sufrimiento, por las preocupaciones. No se deja afectar por ellas porque conoce a Dios. Bien, Pablo hablaba de esto en Filipenses 3 del 7 al 8. Miren lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Estás escuchando estas palabras? Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuáles eran las ganancias de Pablo? Que él era hebreo de hebreos. Entre los fariseos era de los más prominentes. Un tipo que cumplía la ley, según él, a cabalidad. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, el tipo tenía una posición tremenda entre los judíos. Y a ellos les encantaba echarle flores y a él le echaban hartas. Discipulado por la corriente de Gamaliel, que era de las más prestigiosas. Era como voy a hablar, mire, yo tengo PhD en esto, no sé qué, y tengo una posición de si más galardonado por la no sé qué, y hablaba cachaco y todo. Así era Pablo. Así era Pablo. Pero cuando conoció a Cristo, todo eso se volvió basura. ¿Sí estás captando esto, lo que está diciendo Pablo? Cuando conoció a Cristo, todo eso se volvió basura. ¿Qué significa eso? Que Cristo es demasiado valioso. Al punto de que todo eso se vuelve como basura. En otras palabras, todo lo que nosotros valoramos en esta vida, ay, es que yo quiero tener tantos títulos, es que yo quiero esto, es que yo quiero llegar a esto, es que yo quiero lograr esto. Al lado, todos esos anhelos que tenemos, al lado de conocer a Cristo, es como si tú cogieras una bolsa de basura así mojada y todo, y la cogieras y la hicieras, ay, y metieras la mano y te hicieras así. Al lado de conocer a Cristo. Todos esos sueños y anhelos que tenemos terrenales son así de basura al lado de conocer a Cristo. O sea, hay algo mucho más hermoso, hay algo mucho más precioso que eso que anhelamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Piensa en eso. No es una pérdida de tiempo, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Quien conoce a Dios no se aferra a las ganancias ni lamenta las pérdidas. No se queda diciendo, ay, es que cuando yo era joven y bello. Cuando tú ves a un hombre de 60 años queriendo actuar como un adolescente de 20 y vistiéndose como un peladito, una mujer de esa edad, es porque no han podido superar la pérdida de la juventud, ¿cierto? Cuando una persona tuvo una era gloriosa en la que ganó mucho dinero, fue reconocido en tales y tales cosas o fue famoso, por ejemplo los artistas, que cuando fueron famosos y llegan a ya se acabó su fama, se les acabó la gloria, llegan a una depresión terrible en sus últimos años. ¿Por qué? Porque no han podido superar la pérdida de su gloria. Pero si conocieran a Dios, no lo lamentarían. Porque Dios es más glorioso que todas las glorias y sus pérdidas respectivas. Segunda marca. Quien conoce a Dios se mantiene firme en la fe. Firme en la fe. Tal vez lo que más afecta a los cristianos en otras partes del mundo, algunos países de Medio Oriente, África, Asia,
algunas regiones en América o en Occidente, es la persecución. Ser cristiano en algunos lugares es delito y los meten a la cárcel por ser cristianos. Los torturan por ser cristianos, queman las iglesias, los asesinan por ser cristianos. Hay lugares donde eso sucede hoy en día, tal vez no lo sabías. Y los amenazan con que renuncien a su fe. Y si no, les pasan las peores cosas. Pero quienes conocen a Dios no renuncian a su fe. Ahora, nosotros aquí no tenemos esa clase de problemas, persecuciones. Pero tenemos todo esto de lo que hablábamos. Esa presión de que es que tú tienes que tener esto. Es que, mire, yo con 40 años y mire qué he hecho con mi vida. ¿Cuánta gente a los 40 años ya tiene esto, y mire todas esas presiones que vienen sobre nosotros, nosotros no cedemos ante eso. Nosotros no pensamos que entonces debemos empezar a meternos de cabeza en esas cosas para obtener eso a precio de dejar de conocer a Dios, a precio de dejar de vivir para Dios. No cedemos porque conocemos a Dios. Una persona que conoce a Dios se mantiene firme en la fe en medio de la presión que estamos viviendo ideológica hoy en día. Que si llega un hombre que está diciendo que es mujer y te obliga a ti a que le hables de ella, no lo hacemos. Porque estamos firmes en la fe. Nos presionan, nos llaman homofóbicos, nos tildan de lo que sea. Nos mantenemos firmes porque conocemos a Dios. Pero una persona que no conoce a Dios, en cualquier momento, por un poco más de presión, se voltea. Piensa en el profeta Daniel. En los tiempos del Imperio Medo-Persa, se le ocurrió a unos funcionarios animar al emperador Darío a que hiciera un decreto con tal de hacer caer a Daniel, el profeta. Donde durante 30 días todos en el territorio tenían prohibido orar a sus dioses o orar a cualquier otro ser, sino que solo podían orar al emperador. Y al emperador le pareció bien, pues la machera. Ser el centro del universo por 30 días. Por decreto. Debía ser así. Pero ¿sabes qué? Daniel conocía a Dios. Y lo que hizo Daniel durante esos 30 días fue seguir su vida común y corriente. 3 veces al día oraba a Dios con las ventanas abiertas para que todo el mundo lo viera. Y no porque él se las quisiera tirar del revolucionario y del rebelde, sino que conocía a Dios y no podía renunciar a la verdad porque conocía a Dios. Y no cedió. Y eso que él era el más prestigioso de los funcionarios. Y se levantó en contra del decreto orando a Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas. Se mantuvo firme en la fe. Y es este mismo Daniel el que en Daniel 11:32 escribe lo siguiente. Aquí habla del rey del norte, proféticamente hablando. Algunos estudiosos dicen que se refiere al anticristo, pero dice lo siguiente acá. Con lisonjas, ese rey del norte, ese anticristo, si se quiere entender así, seducirá a los violadores del pacto. Y miren lo que viene a continuación. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. Aquí está diciendo que se levanta un rey, que se levanta una autoridad a moverse, a hacer una cantidad de cosas, a seducir a las personas para que se aparten de Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme, se esforzará y actuará.
Esa es una señal de que alguien conoce a Dios. Entonces yo te pido que estés escuchando esto, haciéndote esa pregunta. ¿Paso esta prueba o me falta conocer a Dios? Tercera marca, quien conoce a Dios piensa grandes cosas de Dios. Quien conoce a Dios piensa grandes cosas de Dios. Por lo general le preguntamos a alguien, ¿quién es Dios? Esa pregunta muchos los deja quietos en primera. Pues no sé, un ser que hizo todo esto. Es como que lo primero que nos sale, ¿no? A mí cuando me preguntaban eso yo decía un ser omnipotente, pero no tenía ni idea lo que eso significaba. No tenía ni idea, un ser omnipotente. Porque seguramente a alguien le escuché decir eso y eso sonaba como profundo. Entonces yo respondía a eso. No, Dios es un ser omnipotente, pero no tenía ni idea más. ¿Por qué? Porque no lo conocía. En cambio, la persona que conoce a Dios piensa cosas grandes de Él. Hay una oración de Daniel, el profeta, que nos muestra cuánto conocía él a Dios. Y estas oraciones muchas veces nos ponen a pensar y a decir, wow, qué diferentes estas oraciones a las mías. Porque él conocía a Dios, tal vez yo no tanto. Leamos esta oración en Daniel 9, del 1 al 19. Quiero que estés muy atento a la pantalla, en lo posible, porque es un texto largo el que vamos a leer, entonces para que no te pierdas. Si lo quieres leer en tu Biblia, pues que sea la Nueva Traducción Viviente. Dice así: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Observa con sensibilidad esto. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Abre comillas. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados.
Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto, con gran despliegue de poder le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, atención, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. ¡Qué oración! ¿Puede alguien no conocer a Dios y orar así? No. Quien conoce a Dios piensa cosas grandes de Dios. Amén. Cuarta marca. Quien conoce a Dios no piensa cosas grandes de sí mismo. Quien conoce a Dios no piensa cosas grandes de sí mismo. Y nuestra tendencia es la contraria. Es que yo quiero hacer esto. Yo quiero lograr esto. Tengo estos talentos, quisiera hacer esto y nos soñamos cosas grandes para nosotros. Personalmente, como músico, yo quería ser famoso, viajar por todo el mundo, llenarme de dinero, comprarle una isla a los pobres, decía yo. Ser admirado por las mujeres. Yo soñaba con ser mujeriego. Ese era mi sueño. Esa era una grandeza para mí. Y el evangelio de la prosperidad hace tanto daño que lo que nos dice es, ahora que has dejado el mundo, ahora ven a Cristo y sigue soñando cosas grandes para ti, pero ahora es Dios el que te las va a dar. Entonces, sé famoso para la gloria de Dios. Sé millonario para la gloria de Dios. Sé esto para la gloria de Dios. ¿Está mal ser famoso? No. ¿Está mal ser millonario? No. ¿Está mal dejar una huella en la historia de la humanidad? No. Pero el punto es, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos alimentando? ¿Lo perseguimos? Porque yo veo a un David que se volvió rey, pero no buscó ser rey. Dios lo hizo rey. Yo veo a un José que pasó de ser preso a gobernador de Egipto, pero él no buscaba ser gobernador de Egipto. Dios lo hizo gobernador de Egipto. Y así tantas historias de la Biblia. Yo veo a un Moisés que se convirtió en el liberador de Israel, pero él no buscaba ser el liberador de Israel. Libertador de Israel. Dios lo hizo el libertador de Israel. Entonces, es algo en lo que tenemos que confrontar nuestro corazón, porque realmente quien conoce a Dios verdaderamente no piensa cosas grandes de sí mismo. No es opcional, hermanos. No es que este lo hace, pero yo sí. Pero yo no. Este sí. No, es que cuando tú conoces realmente a Dios, no puedes pensar cosas grandes de ti mismo. Es imposible.
Isaías 6, recuérdalo, la visión cuando él está frente al Señor y lo ve sentado en el trono y los ángeles diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Él dice, uy, Señor, hazme famoso. No. Él dice, Señor, ay de mí que soy muerto porque mis labios son inmundos. No es posible pensar cosas grandes de mí mismo cuando conozco a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos 20:24 lo siguiente, mira estas palabras, estas son palabras de alguien que conoce a Dios, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. En otras palabras, mi vida no significa nada. Si yo me muriera, no me importa. Pero si estoy vivo, lo único que quiero es hacer la gran comisión. Hacer discípulos de Cristo. Seguir a Cristo y que otros lo sigan. Solo una persona que conoce a Dios piensa así. Y mira cómo pensaba David, Antiguo Testamento. Salmo 131 del 1 al 3. Señor, mi corazón no es soberbio. Tú me dirás, si este rey pensaba cosas grandes de sí mismo. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, ni ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Cómo es un niño destetado en el regazo de su madre? Un niño no destetado está en el regazo de su madre muchas veces por exigencia, por interés, porque quiere quica. ¿Sí? Porque quiere pecho. Y exige pecho. Pero cuando un niño ya está destetado y está en el regazo de su madre, ¿saben por qué está ahí? Porque ahí está descansando, no está exigiendo nada. Está en su lugar, en el mejor lugar posible, en el pecho de su madre ahí, en su regazo, sin exigir, solo descansando. Y así dice David que está, como un niño destetado en el regazo de su madre. No quiero grandezas. No soy soberbio, mi corazón no es soberbio, mis ojos no son altivos, no busco grandezas para mí, yo solo te quiero a ti, Señor. Yo solo te quiero a ti. Tú eres mi porción en esta tierra. ¿Cuántas veces no dice eso en la Biblia? Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Quien conoce a Dios no piensa cosas grandes de sí mismo, piensa cosas grandes de Dios. Quinta marca. Quien conoce a Dios está satisfecho en Él. Es más o menos lo que estamos viendo. Si yo pienso cosas grandes de Dios y no pienso cosas grandes de mí mismo, ¿en quién voy a estar satisfecho? En Él. Pero si yo pienso cosas pequeñas de Dios y cosas grandes de mí mismo, nunca voy a estar satisfecho. Querer más para mí, más para mí. Pero Él es nuestra satisfacción, porque Él es todo para nosotros. Él es nuestro tesoro, nuestra herencia, nuestro refugio, nuestra gloria. Él es el ser más hermoso del universo. Y un ejemplo muy lindo de la Biblia son los tres amigos de Daniel, el profeta: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Nombres tan raros, ¿no? Imagínese uno por acá diciendo, no, le presento a mi hijo Abed-nego. El nego. El neguito.
Estos tres amigos de Daniel estaban satisfechos en Dios. Satisfechos en Dios. Nabucodonosor era todo lo contrario. Él no conocía al Dios de ellos tres. Él pensaba cosas grandes de sí mismo, tanto que mandó construir una estatua de él, de oro, gigante, y mandó a todo el mundo a arrodillarse a esa estatua a una hora determinada cuando sonara la música. Entonces sonaba la música, flautas, platillos, liras y todo eso, y mucha música, y todo el mundo se postraba ante la estatua de Nabucodonosor. No le bastaba con ser emperador, sino que quería ver a toda la gente arrodillada ante una estatua que se mandó a hacer de él de oro. Y no le bastó porque se enteró que 3 hombres no lo iban a hacer. Tal vez eran muchos más, pero se enteró que esos 3 no lo iban a hacer. Y no le bastó. ¿Te das cuenta? Cuando tú piensas cosas grandes de ti mismo, te vuelves insaciable. Pero estos 3 estaban satisfechos, era con Dios. Y dice la palabra así, en Daniel 3, del 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Te das cuenta? Él piensa grande acerca de quién. De él. Pequeño acerca de quién. Del Dios de ellos. ¿Conoce a Dios? No. ¿Sadrach y Mesach y Abednego conocerán a Dios? Veamos la respuesta. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. Así, yo me los imagino tranquilos. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque no son la clase de creyentes que dicen: Dios me va a dar lo mejor y si no me lo da, me voy. No. Sino son de los que dicen: Dios me librará de ti, rey. Dios nos librará del horno de fuego. Y si no lo hiciera, aún así seguiremos fieles a Él. Amén. Si Dios me sana o no, sigo fiel porque estoy satisfecho en Él. Si Dios me prospera o no, si Dios hace esto o no en mi vida, lo seguiré porque lo que me satisface no es lo que Él me da, sino Él. ¿Y qué diría Pablo? Filipenses 1, 20 al 24. ¿De qué estamos hablando? Que quien conoce a Dios está ¿cómo? Satisfecho en Él. Mira lo que dice Pablo. Mi principal deseo, Filipenses 1 del 20 al 24, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. ¿Qué tal? 21. Porque para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. ¡Qué palabras! Yo las digo, pero porque se las aprendí a Él. ¿Sí? Pero de Él salieron originales. Tuvo que conocer cosas muy hermosas de Dios para que de Él brotara esto espontáneamente. Para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo,
aprovecharé más mi trabajo. ¿A qué trabajo se estaba refiriendo? A servir a Cristo, lo acaba de decir arriba, porque para mí vivir es servir a Cristo. No vayas a pensar, porque aprovecharé más mi trabajo. Y él vendía carpas, ¿no? Carpas Don Pablo. Claro. Si sigo viviendo es para sacar más adelante mi empresa. Carpas Don Pablo. No. Su trabajo principal, lo que movía su corazón en esta tierra, era hacer la voluntad de Dios. A pesar de que tuviera otras ocupaciones, en todo él pensaba era en hacer la voluntad de Dios, en servir a Cristo. Por eso no sé qué elegir. Versículo 23. Es muy difícil elegir entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Estas son las palabras de alguien que está satisfecho en Cristo, satisfecho en Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Si la vida es larga, estaré contento de poder aprender a honrarte por mucho tiempo en esta tierra. Pero si la vida es corta, ¿por qué habría de estar triste? Si voy a estar ante ti en un abrir y cerrar de ojos para siempre. De nuevo, solo una persona que conoce a Dios puede pensar así. Sexta marca, quien conoce a Dios recibe la palabra de Dios para ser transformado. Quien conoce a Dios recibe la palabra de Dios para ser transformado. Sé muy bien, por propia experiencia, propia, y porque durante años lo he visto también en otras personas. Que pasamos por etapas a veces, que no debería ser así, pero necesariamente todos pasamos por una etapa en la que vamos a la iglesia porque se nos volvió costumbre. Sí, yo ya voy a la iglesia. Soy cristiano. Y como se nos abrieron los ojos, porque la mayoría de nosotros tal vez veníamos del catolicismo y decimos, uy, no, se nos abrieron los ojos, y me di cuenta que allá como que no se enseñan las cosas según la Biblia, pero entonces ahora que soy cristiano, ahora sí, entonces ya me siento en tierra firme, y ya. Pero hago exactamente lo mismo que hacía allá. Voy cada domingo, me siento, salgo y me voy. Y esa es mi vida, solo que ahora estoy en tierra firme. ¿Quién dijo que eso es tierra firme? Quien conoce a Dios recibe la palabra de Dios para ser transformado. Es decir, es esa persona que desde toda la semana está orando, Señor, que la palabra de este domingo sea para mí un alimento que me fortalezca, que me transforme. Está orando por eso. Y llega el domingo, se levanta el domingo y lo primero que hace es orar antes de irse a la iglesia. Señor, hoy estoy dispuesto a recibir tu palabra. Hoy estoy decidido a ir a la iglesia porque tengo hambre de tu palabra, de que me sacies, de que transformes mi vida. Hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, Señor. Háblame hoy en la iglesia. Y se va con unas ganas tremendas. Y se va con su Biblia y se va con su cuaderno porque se sienta y porque necesita devorar ese alimento y necesita tomar nota. No para dejarla ahí guardada, sino porque va a estar el resto de la semana comiendo, masticando. Está atento. No está cumpliendo con la costumbre de que todos los domingos voy a la iglesia. Porque sí, porque se supone que eso hacen los cristianos. No, tiene hambre de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Es lo que dice la Biblia en 1 de Juan 4:6. Miren lo que dice el apóstol. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención.
¿Lo ves? ¿Qué hacen los que conocen a Dios? Prestan atención, reciben la palabra de Dios. No se duermen. Y si está que les da sueño, se levantan, se cachetean, hacen algo, pero no se duermen. Porque tienen hambre de Dios. Conocen a Dios. Mira, los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Quien conoce a Dios recibe la palabra de Dios para ser transformado. No está ahí recibiendo la palabra. ¿Sí o yo? ¿Sí o yo? No, para él. Tiene hambre de su propia transformación. Séptima y última marca. Quien conoce a Dios ama a sus hermanos. De nuevo, son muy comunes hoy en día los cristianos que van a la iglesia solo para recibir a ver qué les va a dar Dios. Claro, todos venimos a recibir de Dios. Obvio, es que tenemos hambre de Él. Pero una cosa es tener hambre de Él y otra cosa es tener hambre de que Él me solucione a mí la vida. ¿Sí? Y eso es lo único que me importa. Muchas personas solo piensan en sí mismas, en sus problemas, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus etcétera, 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 sus familias y ya. Todo es ellos, nadie más importa. Pero el que conoce a Dios ama a sus hermanos. Es decir, tiene una actitud diferente. Quiere conocer a sus hermanos. Por favor, tómate 10 segunditos para voltear a mirar adelante, atrás, voltéense a mirar unos a otros, mírense las caras, sonríense. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Los amas? No respondas, solo piensa en eso. ¿Los amas? ¿O no tienes ni siquiera la menor idea de quiénes son? Y ni te importa. Quien conoce a Dios ama a sus hermanos. Primera de Juan 4, de 7 al 8 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. ¿Y qué? Conoce a Dios. ¿Lo ves? Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros, porque conocemos a Dios. Después de ver estas 7 marcas de alguien que conoce a Dios, te queda entonces preguntarte: ¿qué tanto conocimiento de Dios te hace falta? ¿Qué tanto conocimiento de Dios me hace falta? Reflexiona. Recuerda que no nos medimos por el conocimiento que tengamos acerca de Dios. Mira, si un día estos llega una persona y te dice: Dios es santo, 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 omnipotente, omnisciente, omnipresente, autoexistente, justo, misericordioso, fiel, y te da una lista de atributos, eso no significa que conozca a Dios. Ahí te está diciendo que conoce acerca de Dios. Pero si conoce a Dios, mira estas 7 marcas. Bien. Pero también mírate a ti. Si conoces a Dios, mira estas 7 marcas. Principalmente mírate a ti. Entonces no nos medimos, ni debemos medirnos por el conocimiento que tengamos acerca de Dios. Por todo lo que vayas a recibir en estos 3 meses, no te midas por eso.
sino por las marcas que hemos visto hoy. No te midas por los años que llevas como cristiano. Que porque llevas 20, 30 años en el cristianismo, entonces, no, eso puede no significar nada. No nos midamos por el ministerio que ejerzamos, no nos midamos por los dones espirituales que tengamos, sino por lo que sentimos dentro de nuestro corazón, por Dios, reflejado en oraciones sinceras a Dios. Ese tipo de sentimientos y oraciones que se traducen en vidas rendidas a Dios. Bien. Si reconoces la necesidad hoy, si reconoces la necesidad de conocer más y mejor a Dios, si hoy tú estás haciendo la reflexión y estás concluyendo diciendo, Dios santo, necesito conocerte más. Si necesitas, si reconoces la necesidad de conocer más y mejor a Dios, esta nueva serie, es una gran oportunidad para ti, aprovéchala. No te la pierdas. Acércate a Jesús. Aprovecha esta serie para acercarte a Jesús. Aprovecha esta serie para buscar al Salvador. Recuérdalo, cuando Él estaba en la tierra, ¿qué hacía? Llamaba a las personas a que lo siguieran, a que pasaran tiempo con Él. A que lo acompañaran, ¿sí o no? Y las personas que lo hacían y pasaban tiempo con Él, pues ¿qué pasaba? Lo conocían. ¿Y saben qué es lo lindo? Que al conocerlo a Él, conocían al Padre. Porque por eso en Juan 1:18 el apóstol escribió, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Cuando conoces a Jesús, conoces a Dios. Él está lo más cercano al Padre. Y en Juan 14, del 7 al 10, Jesús mismo dijo lo siguiente, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. ¡Qué palabras! Eso solo lo puede decir Él. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Entonces, si pasas tiempo con Dios, si pasas tiempo con Jesús, si te acercas a Jesús, conocerás a Dios. Aprovecha esta serie para acercarte a Jesús. Acércate a Jesús. Tú podrás decir, pero es que nosotros no somos tan privilegiados como ellos, es que ellos lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, a nosotros nos toca ahí como a lo invisible, como... No, eso es más difícil. Escúchame esto. ¿Será que somos desafortunados? Piensa en los amigos de Daniel en el horno. Si conoces la historia, bien. Si no la conoces, puedes leerla en el libro de Daniel, pero préstame atención a esto. Los echaron al horno. Pero en el horno no habían 3, habían 4. Porque alguien estaba con ellos. Jesucristo estaba con ellos. Y Daniel, años después, salía a orar 3 veces al día a pesar del edicto. Y lo cogieron preso porque violó el edicto. Y lo echaron en el foso de los leones. Pero ningún león se atrevió a tocarlo. ¿Por qué? Porque no estaba solo. Jesús estaba con él. Entonces, no pienses que el hecho de que Jesús no esté físicamente entre nosotros significa que Él no está espiritualmente entre nosotros. Por supuesto que está y no marca ninguna diferencia. No hay diferencia. No necesitamos verlo con nuestros ojos físicos ni tocarlo con nuestras manos. Necesitamos es que Él esté. Punto. Búscalo. Acércate a Jesús. Acércate, búscalo. Recuerda muy bien.
buscarlo en estos 3 meses hasta que lo encuentres. Pero ¿cómo lo vas a buscar? Por medio de la meditación, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de estudiar la Biblia, hacer tus devocionales con tus libros de Te Reto a Ser Mejor. Sin afán, todos los días. No olvidándolo 4 días y después adelantándote. No, todos los días. Busca al Señor, congregándonos en todas nuestras reuniones. Y tenemos una promesa en la que Dios nos está diciendo: conóceme de verdad. Y es esta, y con esto cerramos Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.